Señorías, si les parece, empezaremos la siguiente comparecencia, ya que vamos muy bien de tiempo, lo vamos a aprovechar. Entonces tenemos ahora entre nosotros al señor Mario Díez Fernández, presidente y socio fundador de la Asociación Justicia Poética, que tendrá el uso de la palabra por un tiempo de 15 minutos. Así que, señor Díez, cuando quiera. Ya va, ya está enchufado. ¿Listo? Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo lo primero quisiera que lo que voy a exponer aquí hoy, que es mi experiencia como abogado de trinchera en la defensa de menores de edad. Nuestra asociación defiende también mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, pero concretamente en la defensa de los menores de edad voy a trasladarles lo que entiendo que es la situación de la infancia en España en cuanto a sus derechos y el ejercicio de los mismos. Y en ese sentido me gustaría que cuando acabe mi intervención fueran todos ustedes capaces de despojarse de todas las siglas, porque los niños no entienden de siglas, y me gustaría al finalizar proponerles dos medidas que a mí me parecen esenciales en la defensa de los niños y en el ejercicio de sus derechos en nuestro país. De tal manera que si pueden ustedes hacer el ejercicio de ver a un niño que les habla en vez de un adulto, porque habitualmente los adultos hablamos de los derechos de los niños y los niños son invisibles en ese procedimiento, rara vez se les escucha a ellos, en ninguna instancia, es mi experiencia. De tal manera que si son ustedes capaces de hoy durante estos 15 minutos visualizarme como la voz de esos niños que tienen unos derechos y ven dificultado su ejercicio, yo entenderé que habré tenido éxito en esta intervención. Me parece que hay un grandísimo vacío en lo que es ejercicio de derechos por parte de la infancia. Y no es un vacío legal, porque todos los instrumentos internacionales, para mí hay dos cosas esenciales que le reconocen a todo niño. Desde los preámbulos de las normativas básicas, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño dice: el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia. Y el artículo 9 dice: los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto, y dice, cuando a reserva de revisión judicial, y ese es un matiz súper importante, la reserva de revisión judicial. La reserva de revisión judicial en este país no se produce de oficio. La Administración, cuando entiende que un niño está desprotegido y dicta una orden de desamparo, esa orden, salvo que una familia pleitee, no es revisada judicialmente. Y el niño no es objeto de escucha respecto de la medida que se va a tomar. Cuando las instituciones europeas hablan de la revisión judicial, quiero que ustedes se planteen lo que supone la revisión judicial en la detención de un criminal, porque un niño en este país tiene menos derechos que un criminal. Cuando un funcionario público detiene a un asesino, a un violador, da igual cuántas pruebas haya en su contra, en 72 horas tiene que estar puesto frente a un juez que determinará si ese funcionario ha actuado conforme a derecho en la práctica de esa detención y si la medida es adecuada. De tal manera que si yo asesino a alguien y me voy a casa con mi madre y viene la policía y me lleva, en 72 horas un juez determinará si me puedo volver a mi casa con mi madre, porque no es la detención adecuada o la separación no es procedente conforme a derecho. Un niño no tiene ese derecho en este país. Entonces, la revisión judicial no es comprensible que el legislador no la estipule con la misma inmediatez que se le reconoce al peor de los criminales.
cuando se trata de un niño en este país, y no es por una cuestión de medios, porque en este país se producen más de 400.000 detenciones anuales por comisión de delitos, que tienen que ser puestos a disposición judicial en 72 horas, y se decide sobre si esa actuación de la Administración ha sido adecuada. Se dictan unas entre 10.000, 15.000 acuerdos de declaración de desamparo sobre niños anualmente también, y ningún problema legal supondría que toda declaración de desamparo requiera en el plazo de 72 horas la ratificación judicial, que es un derecho básico hasta para el peor de los criminales, y nuestros niños no lo tienen. Nuestros niños y sus padres, porque la misma situación que tiene un presunto delincuente cuando comete el peor de los crímenes y es detenido, esa exigencia de puesta a disposición judicial de 72 horas la tienen sus padres también. Y se llama habeas corpus en este país. Y yo lo he tratado de ejercitar con niños. Y la magistrada me decía confidencialmente que no lo podía tramitar, que la sacarían en los telediarios de todo el país. Entonces, ¿por qué el legislador no recoge el mismo derecho para un niño que el que tiene un criminal? Si vamos al Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, pasados los años 90, unos cuantos años después de la Convención de Derechos del Niño, se habilita una nueva herramienta para facilitar el ejercicio de esos derechos. Y en el preámbulo dice: los niños deberían tener la posibilidad de ejercitar sus derechos, en particular en los procedimientos de familia que les afecten. Los niños deberían recibir la información pertinente con el fin de que pueda promoverse sus derechos e intereses superiores, y debería tenerse en cuenta su opinión. Esto ya les digo que es ciencia ficción. Las partes examinarán la oportunidad de conceder a los niños derechos procesales complementarios en los procedimientos que les afecten ante cualquier autoridad judicial, en particular el derecho a solicitar por sí mismos la designación de un abogado. Les invitaría a revisar cuántas resoluciones llevo en mi ejercicio profesional con actas notariales en las que niños comparecen a designarme como su abogado por estar en conflicto con sus padres o por estar en desacuerdo con la medida tomada por la Administración, y los niños no tienen capacidad jurídica. Y la Administración dice que sus padres tampoco, porque les han retirado la capacidad jurídica. Con lo cual los niños son invisibles. Y da igual cuánto esgrima uno los tratados internacionales, no es posible ser abogado de un niño en este país. Y eso es cosa del legislador. Y por cierto, es un derecho que también tiene el mayor de los criminales. Le llevarán ante un juez en el plazo de 72 horas, pero el juez no va a poder decir si la detención fue legal o ilegal sin la presencia de un abogado. El criminal estará defendido por un abogado y entonces el juez decidirá. Tampoco eso lo tiene un niño. Un niño es arrancado del seno de su familia o es objeto de un delito, como los he tenido también. Niños objeto de delitos que sus padres se desentienden de la comisión del delito y el menor no tiene la forma de instrumentalizar su defensa. No puede tener a un abogado que lo defienda. Y los jueces no admiten la personación de un niño si no ratificada por sus padres, por sí solo. Entonces legislamos, no, cuando un niño sufra un abuso sexual, el delito no empezará a prescribir hasta que tenga 30 años, si no les dejan ejercitar su defensa con 15 años. Con 16, ¿cómo puede ser eso? Entonces tenemos una situación legal que me parece muy gráfica en la comparación que les hago con la situación de cualquier criminal. ¿Y por qué un niño no tiene esos mismos derechos? Un niño inocente frente a un presunto culpable tiene 0 derechos respecto de los que tiene el criminal.
¿Qué dificultad hay en implementar 72 horas para la revisión judicial de cualquier medida que arranque a un niño de su entorno familiar? Que es lo que Naciones Unidas, la Convención de Derechos del Niño, es el derecho básico de un niño, su derecho a crecer con sus padres. Que efectivamente hay padres que no tienen a sus hijos como los deberían de tener, perfecto. Ahí puede entrar la Administración, pero habrá que controlar a la Administración. Y la pregunta es, ¿por qué el legislador no implementa esto que está en la normativa europea con una claridad que yo quisiera que cuando tengan turno de intervención, que cualquiera de ustedes me digan si tendrían algo en contra respecto de que una medida como la declaración de desamparo pueda ser revisada por un juez en 72 horas, implementar eso en la ley, como ya ocurre y es un proceder habitual. Una persona es detenida, 72 horas a disposición judicial, se decide, es correcta la detención, no es correcta, se toman medidas, no se toman. ¿Qué problema hay con que un niño tenga ese derecho? ¿Y qué problema hay con que un niño pueda defender sus derechos con un abogado propio, haciéndose escuchar? Porque un niño es imposible que sea escuchado en nuestras instituciones. Y con esa exposición, la pregunta es, ¿a dónde conduce el privar a los niños de esos derechos? Y entramos en lo que ha sido también mi experiencia profesional, que es qué ocurre con los niños que se entiende que están en situación de desamparo. Esos niños van a instituciones. ¿Y esas instituciones cómo se financian? Soy incapaz de que nadie me dé un dato oficial respecto de qué supone a nivel de dinero la declaración de desamparo de un menor. Porque cuando uno piensa si estamos privando a los niños de derechos que tienen los criminales, ¿cuál es el móvil de eso? Y yo lo único que veo es instituciones que mueven un caudal de dinero público que nadie me sabe decir, y que luego tenemos situaciones en las que, pues esta semana pasada hemos visto, Fiscalía pide 100 años de prisión por situaciones en el centro de tutelas de Sansoeta en que los niños eran prostituidos. Situación de Baleares. He sido letrado de un niño que se le retiró a su abuela porque no era apta para cuidarlo y 6 meses después apareció ahorcado en el centro en el que vivía. Y tenemos que las instituciones que deberían protegerlos no ejercitan esas acciones. Mi asociación ha formulado una querella contra el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por el delito de abandono de menores, porque cuando vas a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Supremo dice que cualquier dejación que coloque a un menor en riesgo es un delito de abandono de menores, pero solo cuando es para sus padres. Y yo digo, oiga, si usted retira la tutela a sus padres y la tutela pasa a ser suya, usted adquiere las obligaciones que tenía su padre. Y me encuentro con que Fiscalía solicita que se impute a padres por abandono de menores porque deciden no llevarles al colegio, y esa misma Fiscalía, en la situación de Baleares, dice que no se puede apreciar delito porque no hay una omisión del Instituto Mallorquín concreta. Oiga, que son víctimas de redes de explotación sexual, todas. ¿Y qué ocurre? Que si pudieran fiscalizarse las declaraciones de desamparo y que los niños tuvieran posibilidad de defenderse, yo les digo que un porcentaje elevado de declaraciones de desamparo no prosperarían ante un juez. Donde sí prosperan es 2 años después, cuando uno por fin 2 años después consigue llegar a un juzgado y la Administración ya ha construido todo. ¿Se imaginan ustedes que pudiéramos detener a un delincuente, tenerlo 1 año y medio sin control judicial de ningún tipo, para luego 1 año y medio después, con las pruebas que hemos conseguido, ir a acusarle? Pues nos sacarían de cualquier lista de país que respete los derechos humanos. Esto está pasando con los niños. Entonces, mi asociación, particularmente implicada en este asunto, sabemos que hay un protocolo ante la Unión Europea para la denuncia de
situaciones que se produzcan en los Estados parte y que supongan vulneraciones graves de derechos de colectivos concretos. Nosotros creemos que hay una gravísima vulneración en la implementación de los derechos de los niños y en el acceso al ejercicio de su defensa. Y creemos que la implementación de esas dos medidas, la revisión judicial, como tiene derecho cualquier delincuente, 72 horas, y que en la ley incluyan ustedes un protocolo claro para que cualquier niño pueda nombrar a un abogado ante cualquier autoridad pública, sea una comisaría, sea un notario, sea un juzgado, sea un agente de policía que vea en la calle. Me gustaría que reflexionen sobre eso y me planteen qué problema puede haber en que un niño pueda ejercitar sus derechos. Y estoy a su disposición para esta problemática que vivo en primera persona y que no se ve aquí, porque en los juzgados cuando ves a niños que son ceros a la izquierda, que tú te entrevistas con ellos y les ves contarte sus cosas temblando como una hoja y no hay manera de ejercitar sus derechos, señorías, no hay manera de ejercitar sus derechos. Son ustedes el legislativo, hagan que puedan ejercitar sus derechos. Muchas gracias. Gracias, señor Díez Fernández. A continuación es el turno de la intervención de los grupos parlamentarios y empezaremos con el grupo proponiente, en este caso el grupo parlamentario Vox. Señor Calvo. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Díez Fernández, por su comparecencia y sus aportaciones. Permítame que comparta y resalte algunas de las reflexiones de las propuestas de enmiendas al proyecto de ley de protección de infancia y adolescencia frente a la violencia, de una gran importancia para el desarrollo de los menores en el momento actual y en su proyección de futuro. Y es la consideración de la cual la Ley de Infancia recién aprobada es la principal adalid, seguida en paralelo y muy de cerca por la Ley CELA, ambas recurridas por este grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional, que los niños se encuentran en un ambiente hostil, en una sociedad peligrosa y rodeados de personas dañinas, especialmente los que proceden de su familia. El Estado debe ser guardián y evitar a toda costa las influencias ajenas. Esta premisa llevó a que la ley obviara la vital importancia de los vínculos y lazos afectivos entre padres e hijos. Y es que las familias en general no precisan ser acompañadas, un concepto indeterminado que suena a supervisadas o tuteladas. Tampoco hay por qué dotarlas de herramientas de parentalidad positiva, ya que la forma de educar debe quedar a la libre elección de los padres. Tampoco es conveniente enseñar a los niños aspectos específicos de violencia. Con la socialización y la escolarización los niños aprenden las costumbres y los comportamientos que son normales y adecuados y los que no lo son. Hacer hincapié en la violencia hacia ellos les predispone negativamente contra los padres, los compañeros y otros adultos y les hace desconfiar de ellos. Este tipo de enseñanzas infunde a los niños la percepción de que las personas, en especial las más cercanas, suponen una amenaza. Unas enseñanzas absolutamente negativas para un crecimiento sano que se basa en confiar en quienes le cuidan. Las denuncias sin las debidas garantías, sin tener en cuenta la presunción de inocencia, sin intervención de los padres, con procedimientos expeditivos y sumarios, y lo más grave, lo que usted ha referido, sin jueces, en contra de las propias recomendaciones de la ONU a través del Comité de los Derechos del Niño, serán generadoras de conflicto más que facilitadoras de soluciones. Las políticas de izquierda se caracterizan por encontrarse cómodas en el enfrentamiento y la polarización social. Puro totalitarismo. El Estado fija dónde está el peligro y cómo se debe conducir. El concepto de parentalidad positiva no deja de ser un eufemismo en este sentido. El Estado quiere combatir el adoctrinamiento, pero la última legislación lo que practica y lleva a cabo con sus famosas perspectivas es precisamente esto. Sin embargo, nosotros creemos que la familia es la base de la sociedad y por donde mejor se previene y se combate la violencia. Por tanto, los esfuerzos deben dirigirse a proteger ese entorno familiar, tanto social como económicamente, promoviendo incentivos fiscales, cheques escolares, educación de calidad, eliminando la brecha digital, etc. Les voy a leer unas líneas escritas en los años 40 y cuya identidad con lo que hoy se promueve por este Gobierno es poco alentador. Era casi normal que personas de más de 30 años les tuvieran un miedo cerval a sus hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla, la denominación oficial era heroico niño,
Había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento, contándoles a esta lo que había oído en su casa. Es una cita textual de 1984 de George Orwell. Lo pueden encontrar en la página 34 de las ediciones Destino. Y ya finalizo. Animo a Justicia Poética a seguir en la lucha por la infancia y adolescencia como hasta ahora, tomando como eje único sobre el que debe pivotar toda actuación el bien superior del menor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Y yo quiero sumarme también a las palabras de agradecimiento sinceras sobre la comparecencia del señor Díez Fernández y de la Asociación Justicia Poética. Me parece muy importante el papel que ustedes realizan para que no queden impunes aquellas conductas delictivas sobre menores víctimas de ataques a su identidad sexual en particular, pero en general en favor de los menores como víctimas de cualquier tipo de delito. Me parece especialmente significativo su compromiso relativo a la vigilancia sobre el poder político para denunciar sus excesos y combatirlos judicial y extrajudicialmente. Viene al caso que unos partidos que se atribuyen la iniciativa en el avance legislativo para la protección de niños y adolescentes, pues bloquean sin pudor que en Baleares se investigue parlamentariamente los casos de prostitución de menores que están bajo la teórica protección institucional. Desconozco si el ámbito de actuación de la asociación que usted representa ha tenido participación, me parece que lo ha señalado usted en su intervención, en este vergonzoso caso, pero en fin, le pido que amplíe con un comentario porque considero que lo de Baleares refleja el mayor cinismo político de quienes presumen aquí de elaborar leyes de protección a los menores y, sin embargo, aplican allí el rodillo parlamentario para tapar la prostitución de menores tuteladas. Lo ha mencionado usted en el caso del Instituto Mallorquín, que además de bloqueo parlamentario, por lo que acabo de escuchar, también hay un bloqueo desde la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues ya lo sabemos, ya nos lo dijo Pedro Sánchez en una celebérrima entrevista radiofónica. Señor Díez, también quiero pedirle otro comentario sobre su lucha contra aquellas irregularidades, actuaciones del sistema de justicia en este tipo de casos que afectan a delitos sexuales contra los menores. Se ha definido usted como abogado de trinchera y me ha recordado inmediatamente a la protagonista de la película Erin Brockovich, que en su caso luchaba contra un gigante empresarial y en el suyo nada menos que contra la Administración de Justicia, que es, recordémoslo, un poder independiente. Finalmente, me confieso muy agradablemente sorprendido por su comparecencia y por su compromiso frente al desamparo familiar que usted ha resumido en una afirmación estremecedora en el seno de esta comisión, que es que un niño en España tiene menos derechos que un criminal. Por tanto, animo a su asociación a perseverar en su tarea y recojo su invitación para que el legislador se aplique a dar respuesta en las Cortes Generales que permita atender más ampliamente los derechos de los niños en la línea que usted ha señalado en esta breve pero interesantísima comparecencia, en este interesantísimo paso por una comisión que lleva por título Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias al compareciente por su exposición y por el trabajo que como entidad desarrollan en lo que es velar el interés superior del menor. Me gustaría incidir en algunas cuestiones, ¿no? En cuestiones además preventivas y conocer cuál es su opinión, ¿no? Cuando hablamos de proteger los derechos de los menores, creo que tenemos que tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad en las que muchos se encuentran, centrados también por situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, que al final hay determinadas condiciones ex ante en las que debemos trabajar desde nuestra labor, desde los distintos grupos parlamentarios, para que esos niños realmente no se vean en esas condiciones de extrema vulnerabilidad que al final hace que los hogares
tengan situaciones muy complejas. Por otro lado, lo que se refiere a la necesidad de la defensa de los intereses de los menores y su representación, nosotros creemos que los niños, las niñas, los adolescentes deben ser escuchados en todo momento. Sus opiniones, sus necesidades, sus inquietudes, sus necesidades, en todo lo que es el ejercicio de su defensa y en cualquier tipo de decisión que a ellos les afecte. O sea, sí que creemos que ahí que la defensa viene a venir dada también, además, porque en los propios tribunales la propia defensa de los menores esté desarrollada por profesionales especializados. O sea, creo es vital la especialización de los abogados, de los fiscales y de los defensores, pues para ejercer, digamos, esa distinta labor que conlleva el ejercicio de los derechos. Sí que también creo que debemos abandonar el concepto de juzgado de familia en las condiciones que actualmente lo tenemos, porque sí que hay que adaptar lo que es el concepto del menor dentro de lo que es el propio sistema jurídico. Cuando usted nos ha dicho pues que existen situaciones, que los propios procesos de revisión judicial, cuando hablamos de la defensa de los menores y las situaciones de desamparo, sí que creemos que que se pueden mejorar los procedimientos, para que haya una mayor defensa de la situación de los menores. Lamentablemente, ayer vimos un suceso en Mallorca que creo que nos debe bastante estremecer a todos los que estamos en esta sala. Desde mi grupo parlamentario hemos pedido las comparecencias oportunas a nivel de derechos sociales, a nivel del propio ministro de Interior y a nivel de igualdad, ¿no? Porque sí que creo que en Mallorca ha habido un suceso lamentable, en Baleares hay sucesos lamentables, en las situaciones en algunos centros de tutela, y nosotros fuimos un grupo parlamentario que dijimos, cuando los menores están en centros tutelados deben tener una máxima protección, y ante cualquier indicio lo que hay que hacer es velar por ese interés superior del menor. Por lo tanto, le agradecemos el trabajo y sí que me gustaría el conocer su opinión respecto a esas labores preventivas que debemos desarrollar para que ningún niño se encuentre en esa situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, señora Jiménez. Y a continuación la señora Saavedra tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común. Gracias, presidenta. Gracias al señor Díez por su comparecencia. Compartimos la preocupación por el bienestar de la infancia, desde luego, y bueno, desde Unidas Podemos entendemos que, por suerte para nuestro país, para los niños, niñas y adolescentes, pues la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, que estaba pendiente desde hace más de 10 años y ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, entró en vigor el pasado 25 de junio. Una ley largamente demandada por las entidades del sector y por el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Esta ley ha supuesto, como afirman entidades como Save the Children, UNICEF o la Plataforma de la Infancia, conformada por más de 73 entidades, un gran avance para los derechos de la infancia, no solo en nuestro país, sino también es una referencia a nivel internacional. Esta ley busca proteger a la infancia y a la adolescencia en todos los ámbitos donde desarrolla su vida y tiene en cuenta todas las fases necesarias en la lucha contra la violencia, la prevención, la detección temprana, la atención inmediata y la recuperación. Esta ley incluye avances importantes como el registro unificado de casos de violencia, el deber de denuncia, la ampliación del plazo de prescripción de delitos, la previsión de crear juzgados y fiscalía especializados o la prevención a través de la educación, muy importante, además de protocolos de actuación en todos los ámbitos donde los niños se desenvuelven. Una cuestión muy importante es esta ampliación del plazo de prescripción de delitos, que empezaba a contar a los 18 años de la víctima y ahora se amplía a los 35 años. Y bueno, y un gran avance que tiene mucho que ver con lo que usted ha expuesto, tiene que ver con la capacidad de denuncia por parte de niños y niñas sin necesidad de que se evalúe su madurez. Es fundamental que menores y adolescentes sean escuchados en todos los procedimientos que les afecten y también que existan entornos seguros en ámbitos tan importantes como Internet, la familia o centros educativos. Importante la introducción de mecanismos adecuados, seguros y confidenciales para que la infancia y la adolescencia puedan comunicar
situaciones de violencia y también el refuerzo de la prevención a nivel en el entorno educativo. Por otra parte, en cuanto al funcionamiento de los sistemas de protección, en fin, desde Unidas Podemos manifestamos y trasladamos a toda la sociedad nuestra confianza en los servicios sociales, en los y en las profesionales que día a día trabajan por la protección de la infancia. Entendemos, desde luego, que en los casos en los que se producen irregularidades existen los cauces administrativos y legales para su denuncia y resolución. Y, en todo caso, desde luego, el Ministerio de Derechos Sociales en la implementación de esta ley va a estar muy atento y en disposición, desde luego, de mejorar los procedimientos y las garantías necesarias de cara a la protección siempre de los menores, que es la preocupación que está en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. A continuación, el señor Clavell tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Gracias, señor Díez Fernández, por su exposición. Mire, aquí ha tratado dos temas que considero importantísimos. El primero, que debemos darle el peso a la familia que corresponde. La familia es como cada piedra que aguanta el muro, que es la sociedad. Es decir, si en esas piedras no existe muro, sin la familia no existe sociedad. Por tanto, ese valor trascendental, fundamental, que siempre ha tenido la familia, debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa cuando la familia falla? ¿Qué pasa cuando esa piedra no está? Efectivamente están las administraciones, efectivamente están las instituciones públicas las que deben hacerse cargo y ocupar el hueco o el espacio vacío que deja la ausencia de ese peso de la familia. Pero ¿qué ocurre cuando esas instituciones o esas administraciones públicas, que son las que deberían ocupar el lugar de la familia, fallan? Mire, aquí se ha hablado de los casos, de los diferentes casos de Baleares, de las Islas Baleares. Aquí muchos de los diputados de sus señorías que usted ha hablado sacando pecho en defensa de los menores y muy especialmente de las menores son los mismos que se han negado, que han rechazado que se investigue tanto aquí, en esta casa, como en Baleares, todos los casos de violación a menores en lugares de la administración pública, tutelados por la administración pública. Pero es que le voy a decir otra cosa, y todavía peor. Si gravísimos son los hechos de las Baleares, le voy a comentar otro caso, como valenciano que soy. Imagínese que el que comete ese delito es, en aquella época, el marido de la máxima responsable en aquella época de los centros de menores, como es Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera del RAM. Es así. Marido, cuando se cometieron los hechos, el marido de la actual vicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra, del Gobierno valenciano. Y eso también se ha negado esta Cámara y las Cortes valencianas a que se investigue. Y aquí hay diputados también de la Comunidad Valenciana, entre ellos la señora de Podemos, la señora Saavedra, que sabe perfectamente de lo que estoy hablando y sabe perfectamente que su partido y el Partido Socialista y Compromís se han negado a que se clarifiquen estos hechos en Cámara Legislativa. Y repito, condena firme ya de un abusador, ex marido ahora de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de Compromís. Por tanto, lo que exigimos desde mi grupo, desde el Partido Popular, que por supuesto que la vía judicial tiene que seguir su marcha, por supuesto, pero aquí tantas comisiones de investigación que se abren, ¿por qué en este caso la izquierda da cerrojazo en falso? Muchas gracias. Gracias, señor Clavell. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mari Close. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Díez. Le agradezco, digamos, pues su compromiso en, detallar asuntos que cree que son de la máxima importancia y que deben ser, considerados por este Parlamento. Y le quiero recordar que lo hemos hecho en los últimos 2-3 años, en que en este Parlamento hemos discutido extensamente, hasta la extenuación, examinando toda clase de detalles, este tipo de situaciones y otras, lo que ha dado lugar a una ley que se ha considerado modélica desde muchos
Desde muchos lados, que es la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, es una ley aplaudida no solo en este país por casi todo el mundo, sino aplaudida por organismos internacionales. Es decir, es una ley que avanza en muchos aspectos que incluso usted denuncia, por ejemplo, el derecho a la escucha de los niños. En ese sentido, le quiero recordar, quizás se lo voy a leer, el artículo 11. Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías sin límite de edad, asegurando en todo caso que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas. El derecho de ser oído de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse de manera motivada cuando sea contrario a su interés superior. Es decir, si estas situaciones que usted relata se daban de forma generalizada, como viene a plantear, bueno, pues este artículo y la ley en su conjunto, que presta mucha atención al derecho de los niños a ser escuchados, pues entiendo que contribuirá a reparar estas situaciones. En todo caso, no le acepto la comparación que hace usted entre bueno, pues los procedimientos que se llevan a cabo cuando se atiende a una víctima de desamparo, de violencia, de abuso, con los procedimientos que garantizan una defensa en condiciones. Es decir, estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes. Comparar a un niño con un delincuente me parece absolutamente improcedente. En todo caso, le quiero decir que, bueno, pues si la situación que dibuja, digamos, en términos tan hiperbólicos, pues es tan preocupante, lo que resulta sorprendente es que organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, atendiendo al artículo 9, que usted no ha leído completo, por cierto, el artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño, no nos alerten sobre esto. Nos alertan sobre otras cosas. Nos alertan sobre la pobreza y tomamos cartas en el asunto. Nos alertan sobre las situaciones de violencia y tomamos cartas en el asunto. Nos alertan sobre muchas situaciones que resultan inquietantes para el bienestar de la infancia, pero no han puesto el acento sobre este aspecto de absoluto desamparo a la voz de los niños y a los derechos de los niños. Aquí hemos tenido a la Plataforma de Infancia hace un momento y nos ha destacado, digamos, a partir del diagnóstico que recibe de las más de 70 organizaciones que forman parte de ella, cuáles son los grandes problemas de la infancia. Y este tema no ha salido. Entonces, yo insto a los diputados a no dejarse arrastrar, digamos, por ciertos relatos sobre casos puntuales de mal funcionamiento y elevar eso a categoría y, bueno, pues hacer un análisis mucho más ponderado de la situación. Muchas gracias, señor Mari Clause. A continuación, por un tiempo de 15 minutos, tomará la palabra el compareciente para responder a sus señorías. Cuando quiera. Bueno, lo primero que quiero trasladarles es, en líneas generales, creo que he fracasado en el sentido de que me vean como el niño que les pedí que me vieran, porque si yo fuera aquí un crío, no entendería que respecto a lo que manifiesto se nos dé respuesta. Bueno, ustedes son parlamentarios, son políticos. Me hubiera gustado en alguna de las intervenciones, o en casi todas de las intervenciones, que se hubieran despojado de las siglas, como les pedí al principio. Porque ellos no entienden la batalla política, entienden de sus derechos y de que no pueden ejercitarlos. Si voy, bueno, más o menos punto por punto, interviniente por interviniente,
En relación a su intervención, señor Calvo, efectivamente, todo el Estado legisla desde el punto de vista de que tiene que proteger a la infancia, en el entendido de que la infancia no tiene mecanismos para protegerse a sí misma. Y paradójicamente se despoja a la infancia de cualquier posibilidad de defenderse a sí misma y el Estado se convierte en un tutor absoluto, que si tutelara bien nadie tendría ningún problema, pero la pregunta es, cuando se dan situaciones como las que estamos viendo a diario, el Estado protege a la infancia de los padres que no les cuidan como deben, de quienes cometen delitos sobre ellos, y al final la pregunta es, ¿y quién les defiende del Estado si el Estado no está implementando las medidas que tiene que implementar? Y lo vemos a diario, las estadísticas en relación a los niños sometidos a tutela cuando cumplen la mayoría de edad es de futuro cero. Indigencia, delincuencia, y se nos decía, bueno, que si salto a la intervención, porque esto conecta mucho con lo que decía el señor Marie Clauset del Grupo Socialista. Efectivamente, se ha dictado una ley de protección de la infancia y desde la perspectiva de la Asociación Justicia Poética lo que ha hecho la ley es blindar a la Administración todavía mucho más frente a situaciones en las que los menores tienen que tener la posibilidad de ejercitar sus derechos. Los menores son seres humanos y son pequeños, pero no son tontos. Y cuando tú hablas con ellos y te trasladan sus situaciones, te das cuenta que las instituciones son sordas respecto de ellos. Y no es, no es un caso aislado. Es que no tengo un solo caso aislado en el que haya podido ejercitar la defensa de un menor en un procedimiento judicial. Vengo de Murcia, en un procedimiento en el que 3 hermanos que se van a un notario para designarme abogado para poder ejercitar una acción criminal contra su progenitor, del que dicen que comete sobre él abusos sexuales sobre ellos, con informes psicológicos. No se me admite la personación por esos menores. No puedo defenderlos. No hay un mecanismo. Me decía el artículo que me ha leído. Si el artículo que me ha leído es maravilloso, pero no está implementado en la sociedad. Dígame un solo menor que haya podido ir a un lugar a decir, oiga, yo quiero que este señor me represente como abogado, y que se le admita. Los notarios lo primero que dicen es, oiga, el menor no tiene capacidad jurídica para designarle a usted. Yo le haré una escritura y usted tiene que ir al juzgado y que el juzgado pues entienda que el defensor judicial del menor, es una burocracia imposible y que aboca a un callejón sin salida. La situación es que 3 hermanos que relatan abusos sexuales de su progenitor en un procedimiento civil en el que también he solicitado personarme, porque cuando los padres tienen disputas, los jueces resuelven sobre las situaciones de los niños. Y hasta en 4 ocasiones he solicitado la personación para defender los derechos de esos niños, que saben lo que quieren ellos, con independencia de lo que quiera su madre y su padre, y se me ha denegado. Y tendrán que visitar a su padre, sin que se les haya escuchado. No es que el juez de lo civil cite al niño y le diga, oye, a los 3, a ver, ¿cuál es vuestra situación con vuestro padre? No, toma una decisión y luego dijo, bueno, voy a reunirme con los niños para explicársela. Y el juez le explica la situación al niño a solas. Por supuesto, no se cumple lo que dice la ley de que toda actuación con un menor tiene que ser grabada. No se cumple en servicios sociales eso. He tenido situaciones de defensa de expedientes de desamparo en los que, oiga, que la ley dice que toda actuación, toda exploración judicial del menor tiene que ser grabada. No, aquí no lo hacemos así. Oiga, que lo dice la ley, que no es como lo haga usted, es lo que dice la ley. No se cumple. Implementen, por favor,
las medidas. Ninguno me ha contestado qué problema habría para que en 72 horas un juez pueda intervenir para validar una medida de declaración de desamparo, que es lo más grave que le puede pasar a un padre y lo más grave que le puede pasar a un niño. Y tampoco me han planteado qué problema hay en que habiliten un protocolo legal específico, clarísimo, para que cuando un niño vaya a una comisaría o a un notario o a cualquier autoridad pública, cualquier funcionario que esté dotado de autoridad pública, pueda efectuar una designación de persona que le defienda, que le represente, abogado colegiado, etcétera. Entonces, pues la ley está genial, pero es que es literatura hasta que no la implementen. Desarrollen esas dos cositas, desarrollen 72 horas para que un juez entre a conocer que no hay nada más terrible que le pueda pasar a un padre que eso, y me decía, estoy de acuerdo con usted, no es comparable, pero precisamente porque no es comparable es tan sangrante, es que no es comparable un niño con un criminal. Que yo tenga que hacer esa comparación aquí para trasladarles la ausencia de derechos de un niño me produce bochorno. No es comparable, efectivamente no. Y porque no es comparable es tan sangrante. Y fíjese, dice, los mecanismos, o sea, los organismos europeos no alertan de esto. ¿Cómo van a alertar? ¿Quién les va a alertar? Ya le digo yo que si esas dos medidas no se implementan en un futuro próximo, mi asociación llevará a la Comisión Europea una denuncia contra España por vulnerar derechos básicos de los menores y veremos si alertan o no alertan. Porque uno va documentando casos sangrantes con niños, que son niños, y todos nos llenamos la boca de los... escucho tanto el interés superior del menor, y siempre hay alguien que se arroga ese interés. Naguan al niño, oye niño, ¿cuál es tu interés superior? Nadie hace eso. Todos dicen, no, el interés superior del menor es este, separarle de su padre y de su madre y para acá. Pero el menor está mudo frente a las instituciones respecto de eso. No quiero dejarme a nadie respecto de la intervención del señor Martínez o Blanca, que me pedía pues una aclaración pequeña respecto de la actuación de la asociación en Baleares. La Asociación Justicia Poética interpone una querella por delito de abandono de menores, 229 del Código Penal y 226, frente al Instituto Mallorquí de Asuntos Sociales y a su presidente Javier de Juan. Esa querella, que permanece en un cajón de su señoría 6 meses, y se nos dicta una no admisión a trámite el último día del año judicial, 30 de julio, ¡pum!, un auto de inadmisión a trámite. Ministerio Fiscal dice que no aprecia delito ninguno, que por un lado el 226 requiere denuncia del perjudicado, es fantástico, porque un niño no tiene capacidad para denunciarse perjudicado de esto, y quien tendría que hacerlo es contra quien nos querellamos. Es decir, el que tiene que protegerle es el que podría iniciar la acción penal. Reflexionen sobre esto. Con lo cual no hay acción. Oiga, ustedes ni como acusación popular ni nada no pueden, porque el 226 es un delito privado. Y sobre el 229 no decimos nada. Está recurrido, ese auto está recurrido ante la audiencia provincial. Y ya les adelanto, o sea, que algo como esto, cuando hay padres que están siendo imputados porque no llevan al niño al colegio, por Fiscalía abre un expediente y va y denuncia y abre un procedimiento penal, que tiene unas consecuencias gravísimas. Y esa misma Fiscalía dice que pelillos a la mar, que no hay ninguna omisión concreta. Y claro, yo lo que decía en el recurso, no, oiga, es que no hay ninguna acción concreta de protección, omisiones las hay todas. Lo que no hay es ninguna acción concreta respecto de esto. Iremos a la audiencia provincial, iremos al Supremo, si no admiten a trámite, en casación, iremos en amparo al Constitucional y a lo mejor dentro de 12 años en Estrasburgo, entonces a lo mejor alguna institución europea alerta de lo que pasa en España. La situación que le cuento, en distintos grados, la vivo, lo he vivido con esto que les digo de Murcia,
la situación del niño de Tudela. O sea, la protección, cuando es frente a la Administración, es ciencia ficción. La Administración se blinda y no hay manera de defender a un niño cuando se trata de ir contra la Administración. Respecto de lo que me planteaba la señora Jiménez, del Grupo de Ciudadanos, que hablaba me imagino que se refería al caso de la niña desaparecida en Mallorca, que el IMAS la acompañó a abortar y luego vuelve a desaparecer, y qué se puede hacer a nivel de prevención. Y hablaba del tema de la pobreza. Está reconocido que la pobreza en ningún caso puede ser causa de desamparo. No se le puede quitar a nadie a sus hijos porque sean pobres. Y yo digo, y vuelvo a qué interés tiene el legislador en no proteger a los niños y habilitar un sistema de tutelas en el que hay ahí un pastel económico que nadie sabemos, yo por lo menos no sé cuál es. Oiga, ¿cuánto le supone a las arcas del Estado cada niño tutelado de dinero público? Y oigan, los preámbulos de todos los organismos internacionales lo que se dice es que hay que ayudar a las familias a que asuman sus responsabilidades. A lo mejor la prevención está en ayudar a las familias, en destinar ese dinero a programas que a las familias les permitan reconducir las actuaciones que no estén siendo adecuadas, y sin embargo lo que se ve es que se opta. O sea, yo he vivido casos de ir a un paritorio al que a una madre le llegan de servicios sociales y tras parir le dicen: tienes 20 minutos para despedirte de tu hija. Porque 8 años antes le dictaron un desamparo, a mi entender bien dictado, y se ve que la invalida ya para el resto de su vida para ser madre. 8 años después, como tuvo un niño tal, 20 minutos después, y ese es el caso en el que yo planteé un habeas corpus en un juzgado de Alicante. Y la magistrada, que tuvo a bien hablar conmigo por teléfono, me decía: letrado, no lo voy a tramitar. No lo voy a tramitar porque al día siguiente saldré en los telediarios y tengo este sueldo y no sé ganarme la vida de otra manera. Y yo le decía: ya, pero señoría, pero es que este niño no es sustraído de su madre por su voluntad. Y los jueces saben lo que hay. Pero tienen un camino marcado. Facilítenles al Poder Judicial que un niño pueda nombrar representante legal y que pueda ejercitar sus derechos. Y es que con esas dos medidas que yo les digo, de todo lo que hemos estado hablando y lo que han hablado los anteriores ponentes, no se imaginan cuánto se solucionaría. Porque al final, cuando alguien representa a un menor, que los que lo hacemos, pues, y sobre todo en menores en situación de desprotección, es sin recursos económicos, es decir, que lo hacemos por amor al arte, todo eso solventa un montón de problemas que vienen después. Porque los niños, al final, lo que vemos es que son números. Son números. Yo, vamos, si en alguna ocasión ustedes me pueden documentar: ostras, en este procedimiento, joder, se llamó a este niño, a ver, ¿qué problemas tienes con tus padres? Y se les escucha de principio a fin, que me lo hagan saber. Quiero conocer a esa institución, quiero conocer a ese juez, quiero conocer a ese fiscal. Estoy en procedimientos de menores y no he conocido todavía a un fiscal que conozca al menor que se supone que defiende. Que le digo: oiga, que usted representa la defensa de la legalidad y de este niño. Ni los conocen. Porque pues tienen 200.000 asuntos, tienen... Y los niños son números, vale, un expediente. A ver, este niño, ¿qué dice servicios sociales? Y el grandísimo problema es que cuando no habilitas a un menor que pueda elegir a alguien que le defienda, la palabra de servicios sociales se convierte en palabra de Dios. Y los jueces no tocan un informe de servicios sociales, que si pasa algo que se la coma otro. Entonces, esto viene a colación con lo que me manifestó del Grupo Unidas Podemos la señora Saavedra, que no es verdad que los menores sean escuchados, señora Saavedra, no es verdad. En el día a día no es real eso. Ojalá fuera real, pero no es real.
Entonces trabajen en eso, en implementar medidas para que de verdad los menores sean escuchados. Respecto de lo que me manifestó finalmente el señor Clavé del Grupo Popular, bueno, desde luego la Asociación Justicia Poética, que ha interpuesto una querella contra el grupo, o sea, contra el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, pues evidentemente no entiende que nadie pueda negar una investigación sobre hechos tan graves como esos. Eso es indudable. Yo creo que nadie lo entiende eso. Y eso forma parte de ese blindaje que hablamos de la Administración. Uno tiene la sensación de que donde la Administración falla, la Administración busca blindarse. Y al final, todo sale del legislador. Es que tienen ustedes una responsabilidad y un poder que es tan sencillo como... O sea, esas dos medidas, control judicial inmediato y que los niños puedan tener un abogado. Creo que con esas dos cosas ustedes habrían hecho algo grande con la responsabilidad que los ciudadanos les asignan. Y gracias a todos por la oportunidad de expresar mis inquietudes aquí.